Bueno, vamos a comenzar este bloque con la presencia de Carlos Hernández en una nueva ocasión. ¿Cómo va? Lo hemos extrañado estos días. Bueno, sí, está muy cara la nafta, entonces no claro, no haces el viaje. Fue así la cosa. Sí, pero está más barata que mañana, seguro. Sí, ese es el lado positivo. Que a la tarde, quizás. ¿Qué esta tarde? Que esta tarde. Bueno, y así, ¿no? Entonces, así. Escúchame, ¿por qué no sacan las cuentitas? Dicen, a 110 me da este número, a 100, digo, el precio del barril, petróleo Brent, que es la cotización que sigue Argentina. Bueno, esto y da esto. Y listo, ya está. Entonces, y no me pongas el precio 2.199, 2.200. Claro. O 2.149, 2.150. Ahora, Carlos, teniendo en cuenta que Argentina es productor de petróleo, ¿no? Hay otros países que no lo son y tienen muchas más dificultades dado lo que está pasando en Medio Oriente. Claro. Que nadie puede mirar para otro lado, Claro. y está claro que impacta. Sí. ¿Podría tener un valor diferencial? Podría, tenemos experiencias en Argentina, teníamos al barril criollo con un corte demasiado bajo quizás, desalentó las inversiones, pero se puede monitorear eso, administrar, hasta que merme el asunto, hasta que baje. Que se calme la situación. Que se calme, que podría calmarse en $80 más o menos el barril, está en 100. En algún momento bajó 85 con las declaraciones de Donald Trump, que también nos viene emitiendo. Llega un momento que no le vas a creer nada, los mercados no le van a creer a Donald Trump, a menos que estén las evidencias y allí se va a posicionar en algún valor que te dé una oferta normal. Entonces, frente a la oferta normal y la demanda normal, bueno, tendrá quizás un precio de aproximadamente $80 el barril. Dicen las autoridades argentinas o de YPF que actualmente se vende a un precio el combustible como si el precio del barril estuviera en $77. 77 o dólares. sea, todavía está barato. ¿Y en cuánto está? Todavía está barato. ¿En cuánto está? Y ahora estaba en 102. Ok. Pero eso también es minuto a minuto, ¿viste? Tenés novedades de la guerra. Bueno, Donald Trump acaba de declarar que ya está, que se han rendido los iraníes en el sentido de que quieren acordar, y ese acuerdo le da un regalo muy importante al mundo, a los Estados Unidos, en gas y en petróleo. No especificó en qué significa ese regalo que está dando, ¿no? Pero bueno, hay un cambio de régimen, dice en Irán. Lo está declarando Donald Trump. Después, insisto, veremos las evidencias de esto. Pero ¿sí? Después Irán advierte que no hay tales negociaciones, que no hay diálogo y que van a seguir avanzando. Entonces, sí, hay mucho ruido con todo eso, ¿no? Y la comunicación. Y la pregunta es, ¿por qué nos afecta a nosotros? La explicación, ¿no? Un poco más sencilla. Sí. El estrecho de Hormuz, digo, si nosotros no nos abastecemos de lo que sucede allí o de esa venta, pero tiene que ver con el mercado, ¿no? ¿Cómo es la explicación? Claro, porque hay una oferta única en el mundo, en todo caso, ¿sí? Entonces, si tenés menos oferta, por eso del estrecho de Hormuz, que está amenazado y que, bueno, no es fluido por allí el tránsito, es un 20% de la producción de petróleo, del petróleo mundial. 20%. Entonces, y además se piensa que en el futuro puede ser peor, allí viene la especulación y todo eso, ¿no? Pero entonces, dado ese precio de referencia, así se manejan todos los mercados. Tengas producto o seas importador neto. En el caso de Argentina sos exportador neto en esta etapa. De hecho le fue muy bien, ¿no? Sí, de la exportación de petróleo. Bárbaro. Digo, podría quizás priorizar un poco más el mercado interno para cuidar nuestros bolsillos. La balanza energética nos está dando positivo, nos está dando exportación neta. Se podría, por eso yo digo, aguantar un poco. Es llamativo porque el gobierno trabaja muy fuerte con respecto a la inflación y el aumento de la nafta va derecho también a los precios. Claro. ¿Por qué no activarían por ese lado, una pequeña subsidio a la, digo pequeño, ¿no? Pero es grande, el subsidio que se podría aportar a la... Claro, o no necesariamente tenés un subsidio, sino que tienen que aguantar las petroleras, margen de rentabilidad, porque dicen que están trabajando a pérdida. A mí me parece dudoso que estén trabajando a pérdidas, pero bueno, refútenme, no hay problema. Digo, no necesariamente hace falta que salga del tesoro un dinero para las petroleras, sino que ganen menos, sino que resigne rentabilidad. Porque esta es una oportunidad de mayor rentabilidad también, porque si estás subiendo el precio del petróleo, estás vendiendo más caro en el mercado interno, también estás exportando más caro, yo creo que pueden llegar a aguantar. Pero además tiene otro recurso el gobierno, y es que hay un componente impositivo. Claro. Que se aplica allí. Y que se coparticipaba y no se coparticipó más. Exacto. Antes era un reclamo constante de muchos gobernadores que aumentaba la nafta y no coparticipaban eso que es coparticipable. Exactamente. Ahora ese reclamo ya no está, aunque se sigue aplicando y no se coparticipa. Eso es así, porque ese fondo también se usaba para subsidiar el transporte en las provincias. Bueno, se ha hecho cargo la provincia, pero entonces coparticipame. Si ya no pagás
ese subsidio al transporte, que eso sí estaba subsidiado. Bueno, se eliminó ese subsidio. Ahora, tiene otro componente más, que el tema impositivo. Entonces, en la medida que sube el precio del combustible, también te sube, en el mismo término porcentual, te sube el ingreso. La recaudación. Eso podrían aguantarlo, ¿no? Podrían aguantar un poquito también en esa parte impositiva. Es decir, algo habría que hacer, no solo por los usuarios que se trasladan habitualmente, sino por el impacto en el transporte y, en definitiva, que es un componente de todos los productos, digamos, los precios de todos los bienes. E incluso de los productos más sensibles como alimentos y bebidas, que es un rubro que toca a todas las clases sociales, en definitiva. Exactamente. ¿Y por qué crees que sale, cuando empieza toda esta situación, YPF a decir, o los directivos de YPF a decir, no va a pasar nada con la nafta? Porque la dibujan. O sea, directamente, ¿no? Ahora está hablando. Pero fue un error ese, Carlos, ¿no? Hace 2 semanas Marín diciendo no vamos a tener salto brusco y saltó casi 300 pesos. Sí. Bueno, desde que comenzó la guerra ha subido 22%, una cosa así, aproximadamente. Si eso no es un salto brusco. brusco. Momento. Entonces, claro. Ahora, si te vas a comparar con Chile, subió 50% en Chile. Pero bueno, Chile no es... Pero son características distintas. Son características distintas. Tiene una matriz productiva distinta, energética distinta, entonces, bueno, se explica mucho más. Además, de paso se ve que aprovechó la volada también el señor Kast, porque lo que aumentó el petróleo fue 40%, no 50%. Bueno, aumentó 50% el combustible. Pero el problema de los chilenos. Aquí yo creo que tengan cuidado porque tenés una situación recesiva y se está notando con la actividad económica, se está notando el tema del empleo. El empleo es un indicador, cuando tenés pérdida de puestos de trabajo, un indicador que la actividad económica no está levantando. Entonces, allí hay un asunto. Después, la inflación, que sigue su derrotero por lo menos alto, si no ascendente, un 3%. Eso es alto. Está lejos de esa meta del 0%, 0, como decía. Ya está, ya no va a pasar eso a mitad de año. Ahora ha declarado Milei en el discurso que dio en Hungría, habló de a fines del año que viene vamos a aniquilar la inflación. A principio eran 18 meses. Claro. Cuando inició el mandato. Bueno, ha ido corriendo. A principio de año dijo agosto. Ha ido corriendo. Entonces, cuidado con el tema de la inflación, porque además no está alcanzando la plata para llegar a fin de mes. Si te sube más la inflación, menos te va a alcanzar. Menos días vas a tener, porque van rezagados los precios. Claro. Los ingresos, los salarios, van rezagados respecto a los precios. Por último, ha trascendido que el gobierno estaría dispuesto a bajar la tasa de interés, a darle un poco más de liquidez al mercado para que empiece a moverse un poquito la rueda. Ahora, si sucede esto, cuidado que no sea a expensas de más inflación. Claro. Que son, por ahí se chocan, a veces son contradictorias. Hay que cuidar, hay que aplicar ingeniería económica en el programa para que no se te dispare la inflación, y allí tenés el tema del combustible de nuevo. Eso por un lado, pero a su vez que empiece a haber un poquito más actividad, que esto genere mayor empleo y un poquito más de plata en los bolsillos, ¿no? La sábana un poco corta, ¿no? Tirando por un lado y por el otro. Exacto. Nosotros damos el diagnóstico, la solución que queda para ellos. Los que gobiernan. Carlos, Bueno, muchas gracias. Hasta luego.